Ahí. Estamos grabando. A ver, habla. Nuevamente, la prueba. Hola, probando. Hola, ¿cómo estás? Hola. Aló. Aló, probando. No, Aló. no satura. ¿No? Ya, perfecto. Nos encontramos con Gastón Zamorano, sociólogo, amigo, académico y también uno de los profesores que he tenido. Gastón, estamos en la ciudad de Temuco, pleno centro de Temuco. Usted está viendo esta transmisión a contraluz, parece comunicado de esos ochenteros, pero lo hicimos para que se viera de fondo, así que usted lo puede ver en el Cerro Ñelol. Faltó un diario del día para localizar así, la fecha. Estamos a 27 de 28 de mayo de 2012. Estamos acá en el centro de Temuco y nos trajo una noticia apenas llegamos de que hoy día, el próximo año, se va a conmemorar el primer aniversario del primer alunizaje o intento alunizaje en Temuco. Es todo un suceso que ocurrió acá al frente de Al menos en el centro, pero sí ha habido otros intentos en supermercados y incluso la propia Universidad Católica de Temuco en el campus norte hubo un intento el año pasado. Sí. Pero no ha existido hasta el momento un caso exitoso de alunizaje, tanto en No, periodo de son todos aprendizaje. intentos, sí. Periodo de aprendizaje. Bueno, así es la juventud desatada. Bueno, Gastón es sociólogo y con él me interesaría tratar un asunto que no es tan contingente, pero sí quizá es un asunto que hemos dejado pasar. Y además lo que no los dejan pasar los toman, lo analizan desde un prisma periodístico, lo hablan en periodístico o hacen estos típicos análisis desde una sociología como de carta al director del Mercurio, es decir, una sociología bastante poco rigurosa o más bien una sociología más pedante que rigurosa. Me refiero al fenómeno que ahora se habla, no me gusta el término, redes sociales. Yo le llamaría redes sociales virtuales, porque redes sociales en la sociedad, es decir, la sociedad es un entramado de redes, pero tengo la impresión de que esas cosas que conversábamos con Gastón hace 15 años, 13 años, recién están dando frutos, es decir, aquello que se estaba conversando en esa época, y por eso me interesaría hablar con Gastón, porque nosotros estábamos en ese momento, no sé, utilizando una red que se llamaba Google Groups, por ejemplo, en Red Alameda, y se dan estas largas cadenas de Era e-Groups. E-Groups, antes que lo comprara Yahoo, después lo compró Yahoo. Exactamente. Y en esa época se armaban estas largas cadenas de comentarios que hay muchos que identifican con Facebook, creen que Facebook fue el que inventó, por ejemplo, estas cadenas de mensajes. Otras personas, por ejemplo, más vinculadas a la informática, a la ingeniería, o a los videojuegos, estaban y están todavía en ICQ, por ejemplo. Pero ya hemos llegado a un punto de llegada, estamos en un punto de llegada en donde los que venían de Blogger, los que venían de Fotolog, los que venían de ICQ, los que venían de distintos lados, al final convergen en Facebook y Twitter. E incluso hay algunos que tienen doble nacionalidad, que son tanto de Facebook como de Twitter. O triple, Claro, de YouTube y otras, pero el asunto es que, al menos acá en Chile, como que tenéis que tener, así que la fe de bautismo estar en una de estas nóminas, Facebook o Twitter. Es casi muy difícil alguien que esté fuera, son casos bastante, como digo, específicos. Por eso quería conversar contigo este tema, que creo que da para mucho más de lo que es el enfoque tradicional que se ha apropiado, digamos, esta discusión en el último tiempo. No sé cuál es el enfoque tradicional, pero sí, y tampoco cuál es tu pregunta, tu preocupación inicial. Pero sí, parece que es un tema como de moda, porque emerge y
toma por sorpresa a varios y es como un nuevo fenómeno, entre comillas. Sí. Pero tal como tú decías, no es nuevo. Y una de las primeras cosas que distingue el análisis desde las ciencias sociales respecto de una primera mirada hecha más de una experiencia, entre comillas, de sentido común o más cotidiana, es que se miran los procesos históricos de mediano o largo plazo. Entonces, lo primero que hay que afirmar es que hay que mirar un proceso de al menos unos 30 o 100 años de evolución de las tecnologías de comunicación e información, y que no es que algo que esté cambiando ahora o empezando ahora, sino que son los usos de estas tecnologías los que se están llevando adelante y donde influyen distintas fuerzas. Unos tienen que ver con el comportamiento de los usuarios propiamente tal, pero principalmente al menos en este momento a través de las fuerzas del mercado, que son precisamente empresas, emprendimientos que operan en estos entornos tecnológicos los que conducen la expansión de estos servicios y el modelo de negocio, como se dice, precisamente está en captar mayor cantidad de usuarios registrados, porque lo que se hace es vender la publicidad a las bases de datos. Entonces, incluso incluso venderle la expectativa de que tienen un cliente cautivo a sus propios accionistas. Por ejemplo, en el caso de Facebook, el que dice, tengo tanto, es decir, ni siquiera está la venta directa de publicidad, pero también está la venta interna de la acción misma. Sí. Hay una forma de convergencia entre estos nuevos modelos de negocio, donde se permite tanto acción publicitaria como también directamente sistemas de venta, venta de grupos a los cuales es difícil llegar a través de una publicidad tradicional. A través de los mecanismos se logran segmentaciones específicas de grupos interesados que podrían adquirir ciertos bienes o servicios. Por lo tanto, son muy rentables como modelo de negocio. Entonces, bueno, pero además está la parte tecnológica entre medio. Lo que primero que hay que despejar es eso, digamos, que se trata de un proceso que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo en Occidente. Chile en particular ha tenido un avance importante, puesto que ha tenido un proceso de liberalización de su economía, de poca regulación, entonces la competencia entre las empresas tecnológicas es alta. Somos uno de los primeros países donde se liberó la industria en general de telecomunicaciones, la privatización, donde primero tuvimos el que llama paga, por ejemplo, y es por eso mismo, al ser un mercado pequeño, un laboratorio de experimentación también. Hay muchas empresas que vienen a probar sus productos acá a nivel internacional. Es un mercado global. Entonces, pero al mismo tiempo ocurre como forma de comunicación, un espacio de una forma de comunicación distinto que complementa el tradicional sistema masivo, digamos, que surgió a mediados del siglo pasado. Esta sociedad donde está la televisión como máximo expresión, pero antes teníamos el cine, antes la novela, la radio, claro, la telefonía. Cualquier viejo que uno le pregunte o cualquier diario que uno analice para atrás va a encontrar expresiones similares, como que cambian el impacto de estos nuevos medios en la conducta de las personas, como que si estos medios vinieran de un lugar extraño a la sociedad, y entonces cómo van a jugar nuestros niños, qué van a tener en sus mentes. Bueno, esas mismas preguntas están hechas para las novelas o los folletines que leían los adolescentes a fines del siglo XIX y que se preocupaban de censurar, como y de los cuales están los grandes joyas de la literatura, entre ellos gran parte de la literatura rusa era novelas por entregas, por folletines, o tenemos lo de Dickens, y también tenemos toda la literatura basura de por ejemplo, las historias del oeste americano que son a través de folletines. Bueno, la sociedad moderna se construye a partir de la creación de este espacio público que es rellenado y hecho plataforma a través de los medios de comunicación, donde tenemos primero la prensa, estos folletines, la novela, luego tenemos
cine, la radio y bueno, la televisión como su máximo exponente. Entonces, uno podría hacer la misma conversación sin hablar de Internet. Sí. De muchos de los aspectos que influyen en la evolución que ha tenido las tecnologías de información y comunicación respecto de las conformaciones de identidad, de cómo nos entendemos como países o como culturas o como generaciones, etc. A eso se une después la industria cultural en general, pongamos la música, el cine, y en una tendencia que es la globalización en términos de industria, como cultura. Siendo ambicioso se podría hacer una teoría general y todo esto, una teoría pura, completamente abstracta de este proceso, inclusive equivaliéndolo a lo que sería la madre de todo esto, que sería la escritura misma, incluso a lo que sería el propio lenguaje. Pero la verdad es que no tenemos punto de comparación, pero sí, si nos acercamos, digamos, a lo que son los desarrollos técnicos, claramente lo que se nos viene a la cabeza, o lo que se nos venía a la cabeza hace 20 años atrás cuando hablábamos de la televisión en la radio y queríamos hacer el asunto más, ponerlo en un marco más amplio, era la imprenta, por ejemplo. El impacto mismo de la imprenta y el uso que se le da a una tecnología, como esa tecnología no es neutral, una tecnología necesariamente, pero sin embargo la humanidad encuentra la manera de subvertir esa técnica o de apropiarse de esa técnica, o incluso a veces hacer ingeniería inversa, por ejemplo, etcétera. Pero el caso de, como tú dices, el impacto de las redes sociales, todo eso es de personas que pareciera que les pagan el sueldo para sorprenderse todos los días de lo que es esperable. Pero me parece que hay cosas en las cuales sí hay cosas que sí son nuevas, y eso es lo que quería hablar contigo. Por ejemplo, tenemos el tema de primavera árabe, o tenemos, por ejemplo, el fenómeno de Magallanes, de Aysén. Eso tiene de mucho, pero ahí donde lo que hay que hacer es despejar entonces los temas, porque primero lo que hay que despejar es esta especie de visión apocalíptica, de que diría yo más neutralmente sobredimensionada del impacto, entre comillas, que pueden tener nuevas tecnologías o medios respecto a los procesos sociales o las personas. Toda tecnología es parte de la sociedad, y la forma en que ésta va a ser utilizada, aprovechada, va a tener que ver con la estructura de poder, con la estructura económica, con las prácticas culturales y sociales que se llevan adelante y con los conflictos que se están llevando adelante ahí. O sea, tal vez podría no haber existido la imprenta, ni los libros, ni los folletines, pero a lo mejor la Reforma y la Revolución Francesa habrían tenido un lugar igual, de otra forma. Pero sin duda la manera en que se dieron no podrían ser comprendidas sin estos artefactos, pero más que el artefacto mismo, la forma en que se utilizaron. Sí, y por ejemplo lo que tú tenés con los fotologs, que es un fenómeno que se masificó, un fenómeno particular en Chile, el tema de los fotologs, porque en el fotolog Chile llegó a tener la mayor cantidad de usuarios por cápita en el mundo. Entonces ahí a mí siempre me ha dado... Lo que similar ocurre con Facebook. Sí, con Facebook, el país latino me parece que tiene más uso de Facebook, pero ¿por qué esa necesidad de expresión de los chilenos? Pero si uno lo quiere ver más en perspectiva, dice, pucha, estaba la líder popular, por ejemplo. Entonces tú tienes que, como dice el dicho, y que también está rayado por varias partes, que cuando la prensa calla, las paredes hablan. Y también tiene que ver bastante eso, y quizás eso es lo que ha sorprendido mucho, tanto en Chile como en otros lugares donde han estado más contenidos, en que la imposibilidad de volcar esto a través de la prensa oficial ha hecho de que las personas transformen medios que están destinados, como bien dijiste tú, diseñados para vender publicidad, para vender acciones, terminen ocupando estos otros medios para expresarse políticamente, o para generar alianzas políticamente. Ahí hay donde hay que introducir algunos elementos nuevos de esta tecnología que no son tan nuevas. O sea, como concepto, diseño, viene tomado por el lado de la informática, por el lado de las redes. Uno puede meter varios
varias décadas o incluso en fines del siglo XIX, algunos de los diseños por el lado de la cibernética, de la informática. Dicen que el lenguaje lo inventaron en las máquinas aisladoras para poder... Claro, los primeros... el código binario lo inventaron para registrar los diseños que tenían las telas. No recuerdo en este momento, creo que fue en Europa, pero esa es la forma de codificar la comunicación o el conocimiento que después se utiliza así. Pero el gran cambio tiene que ver con la red, con Internet, que surge como tal a principios de los 70, donde ahí, durante esa década, se desarrollan las formas de comunicación básicas que tenemos hasta ahora, solo que hoy las tenemos en un formato de convergencia, multimedial, etc. Pero la comunicación sincrónica o asincrónica a través del chat o a través del correo electrónico, uno a uno o uno a varios, puede ser un correo directo o una sala o un correo que se distribuye una lista de distribución, que era lo que era el e-groups que teníamos nosotros. Entonces, claro, esas formas de comunicación todavía no eran muy fáciles de usar y por lo tanto difícilmente masivas. Y es precisamente la web, que es un protocolo que corre sobre Internet, un protocolo que es gráfico, que es multitexto. Y que está liberado además. Claro, pero está controlado también. Sí. O sea, está liberado en el sentido que permite que un usuario individual, sin pertenecer a una organización formal, pueda introducir contenido. Entonces, si bien eso uno lo piensa con la prensa o con los libros, se podría hacer, no es algo nuevo en sí mismo, que no sea una cosa que los grandes medios de comunicación o los poderes establecidos, el Estado, ciertas empresas son las que hacen esta comunicación masiva, pero unidireccional. Bueno, también hay mitos ahí de que todo lo que se manda de arriba se controla, también eso está por ahí, también hay resistencia. Siempre ha habido la posibilidad de que los ciudadanos, en la medida que tengan también la educación, pues también cierta élite al menos, puede poner sus contenidos a través de pasquines, de revistas, de libros, por eso también mucha preocupación por censurar esos libros, etc. Lo que tenemos ahora es la posibilidad de que esto se permita una distribución amplia, en una escala de población mucho mayor que la que teníamos antes del despliegue de estas tecnologías. 50 años atrás la población mundial era la mitad tal vez, no sé, y más 100 años atrás. Y luego, ¿qué porcentaje de esa población estaba escolarizada o tenía acceso a esta tecnología? Entonces tenemos un aumento de escala y un aumento de cobertura de gente que no creo que ahora tenga más intenciones o más ganas que antes de poner su propio contenido. Lo que tienes ahora es la posibilidad de hacerlo. Y bueno, eso es lo que ha llamado la atención a varios autores y que a veces lo colocan como que todo eso es nuevo, digamos, sí. Pero genera la posibilidad de interacciones y de organización en una escala y con una velocidad distinta a la que teníamos antes. Pero no es precisamente esa posibilidad la que hace que esto ocurra, sino que los intereses, los problemas, las dinámicas políticas y económicas son las que van a activar, o culturales las que van a activar esta acción colectiva organizada al final. Más con un foco individual, con un foco grupal, más volátil, más ideologizada, menos ideologizada. Eso va a depender de los países donde estemos o de la evolución que ha tenido este tema en los últimos años, que también hay muchas teorías sobre eso, sobre la participación política, la identificación, la militancia, etc. Todo eso se puede incluir, pero no creo que esta sea una tecnología y esta es la afirmación en la que vale también para el teléfono y también para los libros, que como ninguna tecnología que por sí misma implique un cambio o ella misma gatille mayor participación o democracia o lo que se quiera ver, o mayor posibilidades de control o dominación como se puede ver del otro lado, o mayor posibilidad de que los jóvenes se pierdan y que ya no tengamos educación, tampoco. Entonces tenemos unas plataformas que permiten, me gusta la frase que usa un geógrafo, sociólogo catalán, Manuel Castells, que habla de autocomunicación, ¿ya? Distinguiéndola de la comunicación
comunicación masiva, más unidireccional. Ahora tenemos la posibilidad, y no solo a través de internet, sino que a través de la telefonía celular, de redes, o sea, la comunicación anónima, incluso no solamente de grupos, permite, de grupos organizados por una cierta entidad, sino que en torno a problemas específicos, etc., se puede gatillar mucho más rápidamente. Pero así, yo no sé, por ejemplo, así también un grupo de usuarios de Transantiago está esperando mucho rato un bus que no llega y se exaspera y se toma la calle. Bueno, también pues, hay un grupo de usuarios que comparte una experiencia similar y bueno, se manda tweet o se manda mensajes de texto y se organiza. No, el medio facilita o impide o gatilla ciertas cosas, pero permite ciertas cosas de forma de expresión distinta. Pero en esencia siempre es acción colectiva, acción social, la cual tiene que ser explicada por su contexto económico, político, cultural, como ha sido siempre, digamos, donde un elemento más es la tecnología que permite la organización. Al pasar con eso que acabas de mencionar, se me viene a la cabeza lo que era la protesta, y ni siquiera voy a decir años, sino que voy a decir hasta hace unos meses atrás, lo que era la protesta en Chile. Y la protesta se había transformado en un libro de Guy Debord, es decir, había muchos que se afebraban con Guy Debord y creían haber encontrado la piedra filosofal, pero era porque tú mirabas por la ventana y era eso. Es decir, la protesta era espectáculo. Es decir, desde Gabriel Boric o Gajardo, la Gladys Marín mojada por el guanaco, todo eso es espectáculo. Sin embargo, cuando tú ves el modo en que se está utilizando el video hoy día, no se lo está utilizando para decir yo, Gabriel Boric, increpo a Beyer, como lo hizo, como hay un video circulando, sino como yo, estudiante anónima de un liceo de Concepción, increpo al ministro de Educación. Y no para que me inviten a un programa de televisión a la noche, ¿entendés? Sino que, porque a mí me tocó vivir eso que tú mencionabas con el Transantiago, de esa protesta espontánea y que a veces tenía mucho de farandulesco, de la protesta, ya como una especie de respuesta normal frente a esa frustración. En vez que mascarse la rabia, era hacer eso, pero también con propósito de hacer un espectáculo, un pequeño espectáculo, y con la intención de enviarle el video a Chilevisión, es decir, de lucirse. Hay muchas personas que incluso la he visto, me ha tocado reclamar, una vez reclamé en un hospital y otra vez con mi proveedor de internet, y ya personas me estaban filmando, ya hay una respuesta automática a eso que llama la atención. Pero a lo que voy es que me he fijado de que hay muchos que ya se salieron de la lógica del espectáculo, y aquí lo que les interesa es el mensaje, más que y la protesta misma, no la protesta con un fin diferente. Eso me parece notable, al menos, o quizás yo no sé, que sea así. yo me pregunto, no sé si logro captar bien esa distinción que haces, pero en nuestros años 80 uno distinguía a los que eran poseros de los que eran más conscientes, comprometidos y que tenían un contenido y que querían buscar y podían estar a compartir tácticas o qué sé yo. Yo no creo que sea muy distinto. Claro. Un elemento sí es que los medios de comunicación masivos procesan esto, o sea, necesitan contenido. Entonces, Twitter no sería tan famoso si es que no tuviera el eco en los medios de comunicación. Por supuesto. Entonces, tema más comentado de Twitter fue... porque si no se tomara en cuenta, no tendría mucha gravitación. Entonces al final... tomado en cuenta el tema de Twitter y pasa esto en Chile, es porque Twitter al principio fue un reducto de los chicos Mac, es decir, eran los mismos fabricantes de los medios. Es decir, no los dueños de los medios, pero sí los técnicos que hay detrás de los medios, es decir, publicistas, periodistas de la élite del periodismo.
Entonces, Twitter no era no era de elite Twitter. Y esa es la razón por la cual comenzó a tenerse en cuenta como una especie de encuesta a hacer en tiempo real. Pero yo creo que por eso empezaron a tomarlo en cuenta. Y ahora muchos medios están regresando, porque como que se metieron en el zapato chino de darle repercusión a lo que ocurre en Twitter, y a veces en Twitter ocurren cosas que los medios no quieren. Claro, lo que pasa es que Twitter, a diferencia de Facebook o otras redes, es público. Salvo, claro, que uno coloque su y eso no protegido, digamos, que se puede hacer, pero la mayor parte de la gente lo que busca es que sea público. Entonces, aún en Facebook, que uno puede agregar a muchos amigos indiscriminadamente, primero hay un límite. Por lo tanto, la lógica no es tener una mayor cantidad de amigos, sino que provocar interacciones. Y lo que tú escribes solamente lo leen, en principio, quiénes son tus amigos. En cambio, en Twitter, tú escribes algo y es escribirlo en internet, es como escribirlo en una pared pública, ¿ya? Entonces, si uno lo mira desde la perspectiva del espacio público, lo que tienes ahí es las discusiones que están ocurriendo y una posibilidad de acceder a lo que está ocurriendo o lo que dice la gente, en el fondo, en distintos temas, en distintos lugares. Y eso es algo muy atractivo, porque primero no tienes que hacer mucho focus group, o por lo menos tienes una capacidad de recoger con inmediatez y con un nivel de autenticidad mucho mayor ciertas opiniones. Ahora, sí tiene una lógica, por así decirlo, competitiva, Twitter, que al sí quienes tienen más seguidores son los que son más exitosos en Twitter. O sea, a diferencia de Facebook, uno en Twitter puede ser exitoso. Entonces hay gente ahí que busca fama, o reafirmar la fama que tiene en otros ámbitos, y es una forma de retroalimentar esa fama, ya sea parte del espectáculo o del mundo de los medios de comunicación, o bien sea alguien que inventa un personaje y empieza a decir cosas interesantes, o alguien que quiere buscar trabajo, o alguien que quiere meterse en un campo específico y empieza a tener seguidores y eso es fama, digamos, y compite y pelea el currículum debajo del hombro en todo momento. Ahora, en ese sentido, es un espacio social de competencia, de posicionamiento, de discusión, y mucho más abierto que Facebook, y por eso lo hace más atractivo, más polémico. Surgen de ahí muchas más cosas que son interesantes desde la perspectiva de la cobertura mediática. Pero en Twitter pasa un fenómeno que como en un principio te decía, es como era como la Plaza San Enrique. Pero de pronto a la Plaza San Enrique empieza a llegar cualquier flight que tiene un auto y empieza a generar un problema para el tipo habitué de la Plaza San Enrique, como es el fenómeno de Twitter, porque hay un montón de personas indeseables de Twitter y yo veo genuino interés de ver cómo se puede controlar esto, porque ya hay una verdadera molestia, y no estoy diciendo solamente del gobierno, sino que una molestia de muchas personas porque simplemente no pueden. Ya ellos han tenido que irse de Twitter en vez que tratar de... Claro, el bullying y la masacre. Claro, en vez que tratar de que los otros se vayan. Porque lo que ocurre... Pero los que están molestos son una segunda generación, o sea, los que llegaron y que somos usuarios de Twitter, vamos modificando nuestras ideas, etcétera, pero casi estar en Twitter es un fin en sí mismo. Estar conectado, pero no necesariamente, bueno, esta distinción que tú haces de que al principio era Plaza Italia o Plaza San Enrique o lo que sea, pasa con los medios en general, con las tecnologías, pero obviamente son de una elite primero, y en general de una elite militar, sí, o sea, sí, la telefonía celular, sí. Entonces, y después se empiezan a expandir, y es normal la forma en que se distribuyen los bienes y las tecnologías, que al principio los autos los tenían en la elite, al principio los celulares los tenían en la elite, y al principio Twitter lo tenía en la elite. Hablando de elite militar, hay una tuitera famosa en ese aspecto que se llama Joanny Sánchez, que creo que le sale $20 cada tweet y tuitea como 30 o 40 veces al día. Han sacado la cuenta que son como algo de 8 millones de pesos chilenos los que se gastan porque lo hace por mensaje de texto. Y para debe tener algún subsidio. Y eso es bastante parecido. Claro, porque uno dice,
los ricachones hace más de 100 años tuiteaban por Ahora, Telegram. ella es bloguera en todo Entonces, caso, ¿no? Después se metió a Sí, Twitter sí. para... Para estar en tiempo real. El blog es una expresión de lo mismo. O sea, aquí me gustaría señalar dos elementos. Uno, el tema de la expresión de la intimidad o eso, la expresividad. Se amplía la posibilidad para que alguien X sea alguien y esté ahí y converse con otro que está lejos o tenga seguidores, siendo un don nadie, digamos, entre comillas. Entonces es un espacio de integración social, de participación social que no lo teníamos antes o no tan claramente. Entonces permite también una mayor interacción y procesos que antes no habíamos visto. Pero no solo Twitter, también los bloggers, también... Otro elemento es, por lo tanto hay mucho de ahí de esta cosa artística en el sentido de mostrarse, de buscar y tener seguidores, de vanidad, digamos, ¿ya? Sí. Y por lo tanto las vanidades generan envidia y así, bueno, tú lo debes conocer bastante en las idas y vueltas y discusiones, en fin. Otro elemento importante es el tema de la convergencia, El espacio común. pero incluso tecnológica y económica, o sea, lo que tenemos con las tecnologías de información y comunicación es que ya no distinguimos mucho si es Twitter, el teléfono móvil, si es la televisión, si es la televisión por cable, si es el diario, entonces esta multiplataforma de las comunicaciones, si es texto, si es video, si es contenido. Entonces cuando yo digo hablé con alguien, puede ser que le mandé un mensaje directo en Twitter, que hable por teléfono, de línea, teléfono celular, que te encontraste en el foro del mostrador. Le dije tal cosa, claro. Entonces, Entonces, las formas de comunicación se amplían y se diversifican y son multiplataformas. Internet es básicamente la multiplataforma. Twitter, de hecho, parte, en Chile no fue la manera en que se expandió más, pero en Estados Unidos, porque uno podía tuitear con los mensajes de texto, o sea, parte así. Por el foto en Chile un mensaje de texto claro, nunca aprendió. Claro, tú no necesitabas tener internet en tu teléfono, todavía no estaban masificados los smartphones para poder tuitear. Mandas un mensaje de texto y también puedes seguir a uno a través de tu mensaje de texto con un teléfono estándar. Agregándolo a claro. contacto. Y esa es la manera de. Y esa es la razón por la cual son 140 caracteres, no es una antojadiza. Pero algo que es de Twitter, y aquí tiene que ver cómo se usa una tecnología, porque aquí es como un tipo que inventa, no sé, un zapato y lo ocupan de martillo, porque Twitter está concebido como un microblog, es decir, cuando tú dices, bueno, el blog es una expresión de un autor, y eso es Twitter, pero sin embargo, Twitter no sería si es que no existiera la posibilidad de búsqueda de información de otro y ordenamiento de esa información. Por tema, el tema depende de los usos que tú le des. Y ahí lo que ocurre con Twitter es que se transformó, y en Chile llegó de esa manera, en una especie de chat colectivo. Es decir, eso es lo que se ha transformado en Twitter. Y de hecho, cuando uno tuitea mucho, le llega un aviso de que uno ya excedió el límite de tuiteo, porque eso es casi inconcebible, porque la mayoría de las personas utiliza Twitter como si fuera un chat. Y no está concebido de esa manera, sino que está concebido como un blog. Está en el límite de la inmediatez, porque quienes tienen muchos seguidores ya se pierden para abajo. Entonces tú lees solamente los últimos 10 o 20, si quieres leer más, y si estás siguiendo a más de 300, ya no vas a, y estos todos tuitean, ya te perdiste. Ya te perdiste, claro, no podías. A no ser que veas las menciones, sí. Ahora, son muy pocos los usuarios que también saben buscar y hacer filtros, etcétera. Yo creo que son más de una elite, de la elite. Los hashtags son lo genera el propio sistema, entonces no es algo que uno ve ahí que eso es popular, digamos, pero no creo que sea conducido por los usuarios más bien. También, que lógico que tiene respecto de qué se tuitea, de parte de las empresas que tienen intereses comerciales en esto, es decir, si tú querías interferir esa discusión pública, te basta generar robots que te vayan levantando temas o suprimiendo otro, entonces no habría
no se trata acá de ver una mente siniestra que hay detrás. Yo creo que cualquier colegial o Es cualquier que político es un podría generar- campo de espacio público, una de las maneras donde se desarrolla el espacio público, y en el espacio público, venden sopaipilla, Exacto. se hacen negocios, se cambia. Hay un tipo que le el roba la gobierno, cartera a la claro. señora Claro, y gente o- que quiere encuentra el tío, en fin, no, todo es distinto. el permiso paga doble. Pero lo que pasa acá, Gastón, es que es bien distinto ese espacio público en que Chile se han transformado en una sumatoria de hielo. Santiago, por sobre todo las cosas. Fuera de Santiago existen todavía algunos espacios públicos, pero por ejemplo nosotros estábamos en la Feria Pinto y la Feria Pinto no llega a todo Temuco. Es muy distinto estar en el Liceo A28 de Temuco y escribir Pico Parquelé en el baño de hombre que escribir ese Pico Parquelé en el baño de la UDI. Ir de periodista en la UDI, como contaba un amigo por ahí, decía que era el mejor baño para ir a pegarse una cagada después con cañas. Así que decía, puta, qué buen baño tiene la UDI, pegarse una cagada. Y claro, poner Pico Parquelé es muy distinto. Twitter te permite escribir ese Pico Parquelé en el baño de la UDI. Eso es, de alguna manera te lo permite, y por eso te digo cierta molestia, y aquí nada más que estoy mirándolo conspirativamente. Ese evento que se sobredimensionó en Chile de los 140 tuiteros más influyentes de Chile, no se hizo más. Porque a mí no me cabe duda que en este momento de esos 140 existen un montón de tuiteros indeseables, ¿entendés? Y que por lo tanto, si cubrieran, si realizaran esa actividad, Darle voz. tendrían que darle voz a personas que son indeseables. A eso me refiero, de que existe una guerra en sordina acá de baja intensidad por tratar de recuperar este espacio, de conservarlo, y como te digo, cayeron en la trampa de incorporar Twitter en los noticiarios, por ejemplo, y ahora lo están haciendo con mucho más cautela, de hecho. Sí, de pronto cuando nos filtran incluso los mensajes de texto aparecen los saludos, algunas cosas no publicables, digamos. Por supuesto. Y a veces los periodistas tampoco filtran. Pero es este proceso de autocomunicación, y que es tomado por los medios de comunicación como una manera también de conseguir audiencia, por la lógica de los medios de comunicación, por más de que también estén, ya sea en términos de propiedad económica o de vínculo ideológico, vinculados a sectores de poder en la sociedad, su lógica por sí misma es distinta. O sea, ellos buscan un autosustento, buscan la noticia, buscan generar más audiencia, y a veces en esa búsqueda van en contra de o sea, cubren cosas que son incómodas para los poderes establecidos, y en esa independencia se juega precisamente su sobrevivencia, porque necesitan esa audiencia, mantenerse en ese límite. Entonces buscan algunas cosas más, otras no, y van jugando. Por otra parte, la política misma, hace tiempo que ya está ocurriendo en los medios de comunicación. Entonces, al introducirse, amplificarse la cantidad de comunicaciones con Internet respecto de los líderes políticos, etcétera, lo que hace es terminar con una mayor sensibilidad, y ahí donde por la boca muere el pez, como se dice, y entonces son unas delicias para los medios de comunicación algunos de los tweets que son francamente indiscreciones. Exacto. Y que ahora puede ser de libreto, desequilibrio de medicamentos. Como antes, si se le quedó prendido un micrófono a alguien, y bueno, exacto, salió, pero resulta que a alguien se le queda prendido igual en Twitter, y ahí queda la escoba. Pero el Gutiérrez diciéndole así te quería ver, yo creo que eso, yo creo que genuinamente quería escribir eso. Y ahí tú te das cuenta también de lo... Hay un dicho de un fiscal que fue el que investigó el crack de la bolsa del 29, y decía: esto es el bajo fondo en las grandes esferas. Hemos llegado a aprender los bajos fondos en las grandes esferas. Entonces ahí tú te has encontrado con que estos personajes no solamente son humanos, sino que muchos de ellos están al borde de salir con una pistola a matar gente. Es decir,
y están ocupando cargos importantísimos, es decir, Bañalich, por ejemplo, que sale en la prensa habitualmente, me imagino ese tipo de diálogo, de ser realmente un Todos tenemos nuestro lado humano, yo diría, que generalmente ha humanizado un poco la discusión. Una pregunta capciosa, ¿la audiencia qué son de los medios de comunicación? ¿Son clientes, son usuarios? ¿Qué es lo que son? En el modelo de negocio que tenemos en Chile y en casi todo el mundo son el capital que les permite autofinanciarse o financiarse, puesto que en la medida que tengan más audiencia pueden vender espacios publicitarios para mantener el financiamiento de los programas, de las producciones, para pagar los sueldos a los directivos de los medios de comunicación y a los profesionales de ahí y seguir creciendo. Es decir, los clientes serían los avisadores y la audiencia sería el producto que le venden, la atención de la audiencia sería el producto que le venden. Claro, por lo tanto... Eso te lo dije que es una pregunta capciosa porque si tú te fijas, claro, si tú lo estás viendo desde la sociología y para ti es más fácil, lo veis esto con total transparencia, pero se tiende a decir y se tiende a veces a tratar de estructurar un discurso un tanto ciudadanista, como de culpar a los medios de comunicación de no representarlo a uno como que si uno tuviera algún vínculo con el medio de comunicación, como si uno tuviera derechos frente a ese medio de comunicación. Es que también es razonable porque claro, dos cosas. Uno, si uno lo mira como una empresa cualquiera, como un negocio que obviamente busca su subsistencia, su crecimiento, su lucro, todos los negocios se deben a sus clientes. Y la manera de mantener sus clientes es ofrecerle productos que sean de calidad. En este caso, los medios de comunicación es tener una audiencia amplia, ojalá de elite, algunos se segmentan en grupos específicos, y como cualquier empresa, no solo tenerlo en un determinado momento, un segmento de mercado, sino que ojalá tener la capacidad de mantener ese segmento de mercado por mucho tiempo. O sea, una posición sólida, una marca, una credibilidad, una asociación con la calidad de lo que se está entregando, de modo que, sobre todo los medios de comunicación, que son los servicios o los productos que es la información, es algo que se consume y se pierde. ¿Ya? O sea, uno no va a ver la película primero y dice, después de eso veo si pago o no, uno paga antes. Claro. Los servicios de pago de cable también, o un libro, uno hace una apuesta, por lo tanto tiene que confiar, tiene que tener una expectativa razonable en el autor, en el comunicador, en el distribuidor. Entonces yo voy a ver este canal de televisión, este noticiario. De ahí que se hace necesario medir ese consumo, medir ahí tenemos el people meter y otros sistemas de hasta cuánto estamos llegando. Por eso es que esa es una información tan clave para la prensa escrita en Chile, que incluso es secreta. Los medios de comunicación tienen sus propios conglomerados, sus propias mediciones, y que ahí está el valor de la publicidad que le venden. Despejar esas cifras puede ser peligroso para esas industrias. ¿Y hay alguna de esa información inconfesable que te llevaría derecho a tener que reconocer que hay un uso político adicional al uso, digo político en el sentido frío, es decir, político partidista, político voten por esta persona, no voten por esta persona, no salgan a marchar? Es que el espacio de medios de comunicación es donde ocurre la lucha por el posicionamiento de los políticos, porque ahí tenemos otra forma de transacción también. O sea, los políticos me refiero a que ahí hay un producto, digamos, adicional que es aún más secreto, es decir, el llegar al corazón de determinadas personas. Es más importante para un político hoy en día aparecer en la última noticia, en Buenos Días a Todos, en La Cuarta, con un simpático, creíble, cercano, que en una conspicua nota en el Mercurio. Exacto. Mucho más importante. Y es mucho más importante que aparecer en una junta de vecinos besando cabros chicos moquilletos y comiendo galletas. Pero al mismo tiempo también hay que estar posicionado en la elite. O sea, no puedes tener enemigos en esa otra parte. Entonces, pero es parte de la sociedad. O sea, es como lo que ocurre con cualquier príncipe o cualquier político que quiere posicionarse.
tiene que caerle bien a las masas y tiene que por lo menos saber que nadie lo va a matar o lo van a dejar llegar al trono no le van a poner muerto de abajo. Entonces, las reglas de juego son más o menos las mismas, solo que ahora esto se hace a través de los medios de comunicación y así se hace. Ya, pero por ejemplo, yo soy Vito Corleone y Vito Corleone gano dinero vendiendo aceite de oliva. Las cuentas no están muy claras, hay todo un tema de aduanero, hay contrabando, pero de todas maneras yo recibo dinero por ese aceite de oliva. Pero además yo gano dinero por favores que hago. A eso voy. Es decir, existe el tema de los avisadores que tienen el genuino interés de que sus productos sean posicionados en estos medios y ahí ellos ven el alcance que tiene este medio y pagan la vitrina. Pero también los medios de comunicación, en la prensa, está claro de que hay un pago de favores. Es decir, hay un mercado paralelo, un mercado, si quiere, feudal, en que existe esto que te estoy diciendo, porque esto no pasa por maletines de dinero. Yo no me imagino determinado candidato llevándole un maletín con plata, quizás estoy siendo muy ingenuo, pero no me imagino pasándole un maletín con plata a un director de un diario para aparecer en su portada. Que yo creo que las formas de la convivencia social y de la lucha por el poder a nivel de grupos o de identidad cultural o social o de estrato y a nivel individual dentro de un sujeto, dentro de una familia, un grupo, no ha variado mucho en los últimos 20.000 años. Y entonces no lo veo como algo propio de los medios de comunicación en relación a las áreas de poder que le están financiando. O sea, lo mismo será un productor de leche que le compra la leche a los agricultores y que claro, hay una relación económica, pero al mismo tiempo hay una relación política, simbólica, donde no basta solamente la relación económica. Luego está la forma en que se distribuyen los recursos. En Chile, por ejemplo, si vamos ya a la forma en que se financian los partidos políticos y las candidaturas, eso es muy poco transparente, pero en Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes los financistas, la gente que se me olvidó el nombre en este momento, pero que se compromete a darte una plata periódicamente o que derechamente constantemente te está abonando las campañas y que es público conocido. Entonces, obviamente, ese financista te puede quitar el dinero si es que, aunque no esté dicho explícitamente ahí, si es que el candidato dice una cosa que no le conviene al financista. Y son las reglas del juego, ¿no? Sí, son las reglas del juego. Mira, este espacio, lo que Violencia y Control en podcast y también en YouTube, es un espacio que está abierto a todo el mundo, no es un espacio académico que tampoco pretende ser. Por lo mismo, es bueno tener presente que la mayoría de las personas están acosadas por una información que no proviene de una academia, ni cuando proviene de la academia necesariamente honesta intelectualmente. Entonces, muchos de estos temas o bien se eluden, esto que estamos conversando nosotros, o no se mencionan porque son obvios, porque dentro de cierto nivel académico serían obvios, o también sucede que la moda intelectual termina ocultando esto, termina eclipsándolo, porque la moda intelectual significa que un tesista de 25 años, magíster, tiene que escribir algo que sea pegador, algo nuevos medios. Incluso ya hay muchos preocupados, como tú decías, de ganarse una aparición en la última noticia con lo que es su trabajo. Entonces, la manera de que algo sea innovador, para que sea objeto de estudio válido, tiene que ser innovador. Cuestión que tú lo estás mirando con todo el escepticismo del mundo. ¿Qué tema podría ser innovador ahora? Y por lo mismo yo quería que hablar con alguien que sí tiene claro estos temas, pero al mismo tiempo rayar primero la cancha de qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de Internet. Porque se cree, como tú dijiste, el Internet como algo llegado desde los extraterrestres, como que los extraterrestres pusieron los Moai en Rapa Nui, los extraterrestres nos pusieron el Internet y de pronto el mundo... yo creo que la gente lo tiene claro, así como tiene claro que quienes no son
cientistas sociales que van a trabajar y que tienen un jefe y que es contratado por el dueño o directamente el dueño y saben que no te puedes pelear con él, no. Por supuesto. Y si hay un amigo de él que está ahí, bueno, y empiezan las redes, bueno, y eso es la política y eso es la economía, transacciones, juegos de poder. Y yo creo que eso la gente es experta en eso. Lo que pasa es que hay que decirle que lo mismo ocurre en la sociedad. Los científicos sociales nos encargamos de colocarle un lenguaje crítico a eso. Por otro lado, Internet, porque es un servicio. Las personas que están en sus casas, que trabajan todos los días en cualquier cosa, Internet no cae del cielo, o sea, lo tienes que pagar. Bueno, tienes que pagar mensualmente, sí, o el teléfono, o la conexión, o el mismo la televisión. pero en otros lugares donde no es el aire que respiramos. en otros lugares donde Internet, por último, tenés que comprar el equipo si es que querís tener Internet en un espacio público. De todas maneras necesitáis un computador que no digámoslo, claro, no es algo barato, no es algo que lo puede conseguir cualquiera. Y además el tiempo que necesitáis dentro, con el uso de ese computador, necesita que tú tengas tu propio computador. Existe un montón de cuestiones que tienen que ver con, la ley de Crider se llama, del aumento de capacidad de los discos duros. Hay cuestiones que tienen que ver con el aumento de velocidad de los procesadores, con el aumento de capacidad de las memorias RAM. Es decir, el aumento de la potencia de los computadores. Y hay otra cuestión que tiene que ver con el aumento del ancho de banda. Esas cuestiones son cambios cuantitativos, pero la pregunta, si esos cambios cuantitativos han significado un cambio cualitativo, si es que estos fenómenos, por ejemplo, primavera árabe, estoy ocupando la misma palabra que viene de la prensa del poder estadounidense, o el fenómeno, por ejemplo, Aysén, son muestras de que esta suma de cambios cuantitativos estaría trayendo un cambio cualitativo. ¿Habría algo nuevo acá en estos fenómenos? Son plataformas que permiten con más flexibilidad que grupos organizados que quieran organizarse tengan una capacidad de acción mayor. Pero si no están las motivaciones, si no están las razones estructurales en la sociedad para que eso ocurra, aunque exista no va a haber movilización. Los países donde han ocurrido estas protestas corresponden a lugares donde hay gobiernos que llevan mucho tiempo, que se mantuvieron más o menos con la misma estructura de corte o generación de gente en el poder después de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, donde sí hubo un gran cambio en la Europa oriental y en otros países donde surgió este fundamentalismo, y tal vez lo que hicieron estos gobernantes fue apoyarse en ese resurgimiento del fundamentalismo para mantenerse un tiempo más. Pero lo que podemos decir es la caída del liberalismo, la caída del modelo que dejó resuelto el mundo entre el siglo XIX y el siglo XX, no había ocurrido ahí en esos países y ahora está comenzando a desarrollarse, que en una nueva vuelta, nomás que tampoco es algo necesariamente mejor, que es renovar los líderes. Y bueno, porque va a aparecer una riqueza y hay gente que no tenía acceso a esa riqueza y que tiene un cierto nivel educacional que ahora se da cuenta de que hay una cosa que es asimétrica y exige tener participación en esos bienes económicos que eran solamente una élite. Y lo que ocurrió en Libia, lo que ocurrió en otras partes, como un fenómeno, dicho así, muy caricaturescamente, sociológicamente. No creo que porque tengan teléfonos celulares ahora está la revolución y antes no. Sí permite una organización de una élite intelectual o de una élite más informada, que incluso ha viajado a Occidente, etcétera, y que tiene redes también y que permite que esto lo sepamos, ¿ya? Porque hay muchas cosas que ocurran y que han ocurrido y que nosotros no sabemos, y precisamente a través de estas redes tenemos esta información y aparecen en los noticiarios de las empresas que nosotros vemos en los canales de televisión. No creo que podamos decir que esta es una variable explicativa de los nuevos movimientos sociales que están ocurriendo. Sí, son plataformas que permiten o facilitan esta autocomunicación, como se llama Castells, y que permiten canalizar con bajo costo, en el sentido de que tú no tienes que militar, no tienes que comprometerte para siempre en un partido, incluso puedes ser anónimo, puedes canalizar tu rabia, tu descontento
contra los gobiernos, contra proyectos, pero también contra un programa de televisión, contra un personaje de Contra un una empresa. reality, contra un tuitero que no te gustó lo que dijo. O sea, Por ejemplo. son formas de expresividad. Y esto tiene repercusión en la medida que tiene eco en los medios de comunicación, o sea, en el espacio público más oficializado. Sin eso no. Ahora, sí, los gobiernos se han dado cuenta de que es un espacio que donde hay menos control y obviamente se les preocupa primero investigar, conocer y también tener una posibilidad de control ahí, de seguimiento, a distintas perspectivas ahí. Pero vamos al extremo, en China esto está muy regulado, o sea, de hecho hay un Twitter propio donde recién leí una noticia, sacaron unas normas que, bueno, que existían antes, que no hay que amenazar con los valores de la Constitución, no sé, ni siquiera. Bueno, si nos vamos a eso, Claro, pero el hicieron un puntaje, tú tienes partes con 80 puntos, Ya. entonces si bajas 60, bueno, vas bajando hasta en la medida que cometes infracciones y cuando llegas a 0 te cancelan tu cuenta. Por supuesto. Entonces, Como si el bajas de la 60 te licencia llega de un conducir. aviso, claro, y si tú te portas bien por 2 meses, vuelves a 80. Ya, perfecto. Ahí tienes un mecanismo de control, pero eso es porque está Twitter ahora, se está controlando eso, pero lo mismo está para la prensa, estará para los libros que hacen, para las reuniones a las que convocan, o sea, es la plataforma la que... Pero la misma ICANN te hace lo mismo. A lo mejor sus normas son más secretas, existe un montón de partes de internet que uno no puede acceder si es que uno no tiene, si uno por ejemplo no tiene OpenDNS, uno no Claro. hay una gran parte de Ahí las internet en la censuras cual son, uno no o puede las ingresar. restricciones son a países o a territorios, o sea, tecnologías que Pero también se es definen que como- lo que está explicitado, es decir, yo Sí. prefiero 1000 veces la norma china y lo sé, que es lo que no puedo decir a las normas del ICANN, que yo no tengo muy claro qué puedo decir y qué no puedo decir. Además que uno no sabe de qué manera te interfieren. Las múltiples censuras que ocurren en Facebook, no estando en China, son pan de cada día. Sí, lo que pasa es que ahí también hay una autocomprensión, yo creo que también un poco fantasiosa, porque como creerse que uno está afuera, o sea que hay una especie de frontera entre estar en la sociedad donde funcionan las empresas y está el poder, y otro Claro. lugar donde eso no está, y que es el de Terreno uno, franco. y que es el que está uno libre, por así decirlo, Sí, algo, sí, ¿ya? por supuesto. Como on Fry, no sé, ¿ya? Sí. Eso no es así, o sea, tú tienes que comprar en el mercado las cosas con las cuales te vas a comunicar en este supuesto espacio de libertad. De libertad. Twitter es una empresa que está en la, no sé si está en la bolsa, sí, pero Facebook sí. Y al revés de eso. Ahora, no quiere decir que eso sea malo, lo que digo es que esa frontera no existe. Y al revés de eso hay otras personas que dicen, no, pero es que ustedes viven solamente en las redes, olvidándose de que esas redes virtuales son reales, es decir, están compuestas por seres humanos. Es decir, hay seres humanos que están Sí, detrás de esos yo computadores. digo que sean redes, pero en fin, son formas de Te comunicación. estoy diciendo la Sí, manera en que claro, se sí. la titula. ¿Qué término utilizaría esto? Son plataformas de comunicación. Plataforma de comunicación. Mira, el tema del costo que mencionaste es muy importante, porque lo que hizo a los medios de comunicación tradicionales, que hoy día, es decir, había un pronóstico optimista hace 20 años atrás, 15 años atrás, de que los medios tradicionales iban a morir. Ahora lo que hemos visto es que están como Estados Unidos, o como Bretton Woods, están muertos pero siguen estando vivos, es como una especie de fenómeno de zombie. Pero lo que hacían los medios de comunicación era el monopolio del micrófono, el monopolio de la cámara, el monopolio de la imprenta, de la gran imprenta rotatoria. Uno dice, no, es que eso no importa. ¿Supierais cuánto importa cuando el gobierno de Chile ha gastado millones de dólares para evitar devolverle el dinero al Clarín? Para que no exista una imprenta rotatoria que hable en contra de lo que está acá ya establecido. Es decir, se habla de la corrupción del pollo y esto que pasa con la prensa es aún mayor. Pero lo que voy es que la internet ha abaratado los costos. Es decir, por más que se tenga que tener la cámara de video, se tenga que tener el computador, se tenga que pagar esa mensualidad, es incomparable el dinero que se necesita hoy día para producir
una cuña periodística, por ejemplo, y distribuirla y difundirla por todo el mundo, algo que se necesitaba. Entonces, eso yo creo que sí es algo que debe ser tomado en cuenta. O lo que significa, por ejemplo, escribir un texto, que puede ser un texto largo y no es necesario imprimirlo y ya está distribuido en todo el mundo. O sea, se amplía y se facilita la forma de comunicación, pero aún así el ocupar un lugar de poder en el espacio público depende de la puerta que tú tengas de entrada a los espacios de poder formales. Entonces, no, sí, te da un espacio más de contrapoder, pero incluso si uno lo mira en términos sistémicos, eso es bueno para la mantención del sistema, porque eso es válvula, eso es permitir precisamente que esas voces, que ese descontento, que esas identidades se expresen, fluyan y no sea rabia acumulada que te estalle sin control, digamos, sino que más bien es una... Quizás también le da la posibilidad del sistema para intervenir a tiempo, pero no siempre va a ser así, porque estuve en una reunión de los endeudados del Corfo hace 2 semanas atrás y escuchaba a muchas personas diciendo lo mismo que yo había dicho en otra oportunidad respecto a esto mismo. Ellos decían, y lo bueno es que lo decían personas desde la ingenuidad, que es un relato que yo le doy toda mi fe a aquel que te lo está diciendo desde la ignorancia, desde no haberle dado vuelta a esta idea y haberla contaminado con lo que decían otros. Decían, yo creí que era el único que estaba sufriendo esto. Y cuando ese grupo de Facebook se transforma en una asamblea, ¿entiendes? Y personas que se están viendo las caras y que esto cumple el rol de terapia de apoyo, pero cumple un montón de funciones. Esto yo no creo que sea tan fácil para el sistema como para que el sistema dijera, oye, maravilloso, ahora vamos a poder controlar esto. ¿Qué peor que le puede pasar a un banco que las personas se reconozcan, los tipos que le deben y digan, mira, yo no soy el único que está siendo estafado por este banco, estamos todos estafados por este banco? O que lo empiecen a decir los que están con crédito hipotecario de 40 años, o que lo digan, ¿entendí? Entonces el asunto no creo que sea tan cómodo, además que yo no creo que las personas en el poder sean tan competentes en ciertos ámbitos. No lo quiero decir solamente por Piñera, ni por lo que ha sido la experiencia en Estados Unidos, pero los últimos años han sido tan fáciles para el poder, para gobernar, que muchos de ellos no tienen la experiencia de la crisis, no tienen la experiencia del momento en que los pollitos empiezan a salir del corral, y yo no los veo muy preparados para que este tipo de situaciones le ayuden a enmendar el rumbo, fortalecer su... Para eso están los asesores, manejo de crisis, etc. Ahora, yo te voy a ir a algún punto, y nuevamente lo mismo que dije desde el principio, esto hay que mirarlo en perspectiva, o sea, y por otra parte, distinguir los procesos. Efectivamente, las tecnologías de comunicación actuales permiten esta autocomunicación que señala Castells, y yo lo dejaría todavía a nivel de hipótesis, lo plantea ya como una tesis, que precisamente al ser el poder un espacio que ocurre simbólicamente y se discute en el espacio público, tiene que ver con la credibilidad, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con alguien que es capaz de dar una cierta legitimidad como es como persona, más que ideológicamente, y por lo tanto los votos los va a tener en la medida que parezca de manera confiable, por lo tanto importa más su imagen que lo que piensa, digamos. En ese espacio que es tan incontrarrestable en la forma de los medios de comunicación desde centrales hacia la masa, en la existencia de plataformas que permitan la autocomunicación y la autoorganización, y esa es la hipótesis de Castells, posibilita la creación de un contrapoder o de un poder alternativo, le hace entonces de alternativas de interpretación distintas, de alternativas de credibilidad distintas, de cuestionamiento a la credibilidad al orden simbólico establecido. Ahora, y ahí está, digamos, una plataforma a través de los cuales los grupos organizados, o movimientos sociales, o como lo quieran llamar, pueden
intervenir y afectar al poder más establecido. Esa es la hipótesis de Castel. Sí. Como crear poder a través de este proceso de autocomunicación. Y muestra como ejemplo muchas de las cosas que tú nos dijiste, el famoso 11M de Madrid, etc. Bueno, ahora, eso yo todavía lo dejaría a nivel de hipótesis, Sí. pero aún así combinándolo con la variable sociopolítica. O sea, estamos en un proceso de transformación de la manera en que se toman las decisiones y de la seguridad con que se toman las decisiones en las empresas, en los gobiernos. En los últimos años, no por nada se habla de sociedad del riesgo, ¿cierto? Tal vez en Chile teníamos un reducto todavía tranquilo en ese sentido, tal como lo señalaba, hasta hace poco esta generación no tenía experiencia de verse en conflicto, pero el conflicto es parte de la democracia. O sea, y en Europa o en Estados Unidos ni huelgas sindicales y se te paran los servicios, y cuestión que acá sería un escándalo, digamos, ¿ya? Sí. Pero la posibilidad o sea, la necesidad en este espacio donde la política está en los medios de comunicación y está operando simbólicamente, que tienen los políticos de sobrevivir, ahora casi se trasladó directamente entre los políticos y los ciudadanos, como consumidores en el fondo. Entonces necesitan rendirle cuenta. Y si se generó un espacio de reclamo, hay una especie de clientelismo directo, ¿ya? Sí. Eso sería mi hipótesis. Y bueno, si es que tú te das cuenta que a través del sistema político tradicional no vas a conseguir lo que tú tienes, y más vale que llames a esto no tiene nombre, o a un canal de televisión, y te hagas y expreses tu situación, porque se deben a la credibilidad que les permite sobrevivir los políticos, quienes están en el poder tienen que responder, y van a tener que solucionar ese problema específico. Después lo que están reclamando en Freirina, de ahí no se va a construir el movimiento que va a cambiar la Constitución. No, el 80%, es que decían las encuestas que apoya el movimiento estudiantil, es el mismo 80%, o un gran porcentaje del 80% que aprueba a Goldberg. No sé. O el 0% que apoya a Piñera en Aysén. Entonces lo que tenemos son un espacio para que las necesidades, las preocupaciones más concretas de ciertos grupos poblacionales puedan ser comunicadas, denunciadas y por lo tanto resueltas más directamente. Y claro, eso visto desde el sistema político es una cosa un poco más inmanejable, más difícil, pero de ahí a sacar cuentas alegres desde una mirada de transformación social de gran alcance, yo creo que hay un trecho bastante grande. Ahí, más que internet y más que mirar los nuevos medios y todo, yo creo que si alguien está preocupado de eso, tiene que, igual que siempre, mirar los procesos históricos, sociales, políticos, económicos, la forma de construcción de la identidad y de la acción social. No, en el caso de Chile yo no tengo ninguna visión afiebrada ni descompuesta de lo que ha ocurrido, pero sí me parece de que un punto que rescataría es que se ha aprendido a ocupar la internet. Así como hace 15 años atrás estas herramientas existían, ahora lo que se está viendo es que estas herramientas están cumpliendo su posibilidad, que en ese tiempo era nada más que avisoradas. Esto va a permitir que los seres humanos se comuniquen sin necesidad de los medios de comunicación tradicionales. Y hoy día esto está pasando. Es una sociedad donde aumentan los espacios de comunicación. Eso no significa que sea otra sociedad. La misma sociedad ahora se está comunicando. Se hace más compleja. Por ejemplo, el problema del Transantiago. Sí. Para mí es muy revelador porque nosotros teníamos, yo en ese tiempo vivía en Santiago, una situación muy precaria del medio de transporte, pero asumida. O sea, si quería tomar en el 23 de Gran Avenida o entre Santa Rosa y Gran Avenida, tenía que esperar 15 minutos y sabías que te ibas a ir colgando, sabías que te ibas a mojar. Y podía ser que de repente esa micro porque no había paradero. ese día haya cambiado el recorrido.
Bueno, claro. O que se pasen 3, exacto. 4 micros Entonces, seguidas, porque no sé, porque vienen de competencia. ese sistema era eficiente porque era autoorganizado bueno, cumplía las expectativas de cada uno. Era un caos esto como total, pero bueno. Era eficiente claro. como una selva. Entonces, cuando se instala el proceso centralizado, ¿qué es lo que hace? Llama la atención sobre los medios de comunicación. Entonces, vamos a ver qué pasa. Porque hubo una gran, ya que no estoy hablando de internet ni de ninguna de esas cosas. Hay una campaña que esto cambia todo, etc. Pero resulta que los medios de comunicación, como no lo habían hecho nunca, van y muestran los paraderos. Van y muestran cuánto se demora la gente de llegar a un lugar a otro. O sea, y eso que no se había dicho nunca, se empieza a decir. Entonces empieza un espacio de conversación que antes no estaba y empiezan a surgir problemas que estaban antes, pero que, y respecto a los cuales ahora, estando ahí encima de la mesa, los gobiernos se tienen que acercar. ¿Cuánto de eso le cuesta o no a un gobierno el ser elegido o no? Yo diría que es relativo todavía. Bachelet fue elegida igual, Piñera fue elegida igual. Son otros factores los que pero una cosa es elegir un gobierno y otra cosa es que ese gobierno pueda hacer lo que se le antoje. También eso depende de otra. Hay una mayor restricción y tiene que ver con estos procesos de aumento de complejidad, donde los públicos, que por los intereses que hay que atender, son muy diversos. Una empresa hoy en día y un gobierno ya no puede actuar sin preguntarle a nadie, porque sabe que puede tener un problema con la comunidad local. Incluso un gobierno sabe que puede tener problemas con otras áreas dentro del gobierno. El aumento de la complejidad de la toma de decisiones por los distintos actores, los distintos intereses y las capacidades que tienen para exponerse y para demostrarle a los que tienen el poder son mucho mayores. Y eso daría lo mismo en cualquier escenario, pero no da lo mismo, dado que el poder político se alimenta de la legitimidad pública y está en cuestión la credibilidad y la confianza, y entonces la guerra es ahí, en los medios de comunicación. Con eso que tú recuerdas lo del Transantiago, lo viví en carne propia y la prensa llegó una semana después del caos. Y como dices tú, y empezaron a enfocar ahí y el problema apareció. Porque hasta ese momento el problema lo teníamos los hueones que tomábamos la micro en esa esquina. No Santiago. Pero una semana después, a propósito de distintos, digamos, así como niños chicos tirándole el delantal a la tía del jardín, oye, mira, es que está la cagante para verme, demoré 2 horas en llegar. Los mismos tipos de los medios de comunicación, de que sus nanas, sus jardineros estaban llegando atrasados. Al final empezaron a buscar y encontrar. En el caso del movimiento pingüino pasó también algo bastante parecido. Y que, claro, no podría entenderse el repudio generalizado sin la prensa, sin los Amaro Gómez Pablo en la calle, me refiero a eso. Pero había algo genuino, y los medios de comunicación escondieron lo del pingüinazo tal como lo habían hecho con el mochilazo. Entre el pingüinazo y el mochilazo no había diferencia en intensidad, en cantidad de personas convocadas. ¿Y cuál fue la diferencia? Que un día un Paco le pega a una niña y lo registra un periodista del Canal 13, y un adulto se siente conmovido por la situación y termina en un conato con el Paco que le está pegando a la niña, y esa imagen termina en el medio de comunicación, termina en el 13. Y eso marca un antes y un después. Y ahí ese palo a esa escolar valió todo el movimiento del 2006, inclusive si uno lo ve en retrospectiva, sin ese palo no habría 2006 y por lo tanto tampoco habría 2011 en cuanto a movimiento estudiantil. Eso lo hace la visibilidad pública, ¿no? Pero el conflicto social de detrás es algo que se explica estructuralmente. Sí, por supuesto, pero ahí en ese caso tenemos la frase de Hearst, dame la imagen y yo te doy la guerra. Es decir, ahí estaba el mono, y sin ese mono es imposible. Una cosa que pasó, me llamó mucho la atención también similar, es lo que ocurrió con la detención de Pinochet en Londres. Y todo el proceso que se vivió hasta la muerte de Pinochet, que por primera vez en Chile, en los medios de comunicación abierta, se empezaron a hablar esos temas. Sí, porque en las audiencias de la discusión en la Cámara, no sé cuál era, en Inglaterra, se hablaba abiertamente de la tortura, de los asesinatos, etc. Y fue algo impactante porque, o sea, uno veía a estos personajes de televisión que hablan de otro tema, hablando de esta cosa que todo el mundo sabía pero que nadie hablaba, digamos, y termina poniéndose como
una verdad y como un hecho que efectivamente ocurrió, como de haber sido cierto siempre, pero que gracias a un proceso de comunicación y en el fondo el duelo y esta conmoción ocurre ahí. No es muy distinto al fenómeno del que tú señalas de la... claro, que en algún momento emerge y genera indignación, y genera estupor, genera una opinión y se consagra como verdad. Nuevamente, ¿en qué lugar? En este espacio público, simbólico, que es donde se está debatiendo qué es verdad, qué es mentira, qué vale la pena, qué no vale la pena. Exacto. En eso que tú dices, qué comprar, qué vender, por quién Pinochet votar. en Londres, yo pienso en el conflicto, cómo divide y lacera a las personas de la derecha, porque había algo en que todo el poder estaba conteste, no había ninguna diferencia respecto a eso, y incluso hasta nombre a la campaña le tenía, se llamaba Salvemos al Tata. Estaba, pero lo que cambiaba eran las ideas de qué significaba salvar al Tata, cómo se lo iba a salvar. Y a mí no me cabe duda de que dentro de mucho tiene que haber existido esa visión de parte de la derecha, la misma derecha que hoy día seguimos viendo, de, oye, no, pues, las personas tienen que defender el legado del régimen militar. Entonces, había que mencionar esas afrentas que decían los ingleses, y ahí se cuela lo que tú estás diciendo, porque estos ingleses están diciendo que aquí torturamos, mientras que lo que hicimos nosotros, aquí lo que hicimos nosotros fue matar a los comunistas, que estaban destruyendo, aniquilando este país. Entonces, ahí se filtró esa información que tú dices, porque desde el poder estaba cómo defendemos a Pinochet. Lo defendemos a través de la leguleyada, y cuando se dieron cuenta que la leguleyada no le servía en Inglaterra, ahí quedaron desencajados todos los abogados chilenos, y ahí se hicieron cargo los comunicadores, cómo salvamos al Tata ya en un plano político, porque los abogados chilenos no tenían cómo lidiar contra esto. No, pero el fenómeno es más de espacio público, de comunicación social más masiva, o sea, independiente de estos grupos particulares que tienen intereses o experiencias vitales que los conectaban con una cierta posición política, incluso como todo el mundo lo que hace lo ve como algo bien hecho y como algo que es heroico y como, en fin, esa es la visión de supongo que tienen esas personas, o otras visiones más, entre comillas, más equilibradas que ven que también había una situación y que lo justifican, digamos, racionalmente de necesidad, de guerra, claro, o que, en fin, se ve como costo, o como algo que no se pudo manejar, en fin, tampoco como algo que se buscó intencionalmente. Pero independiente de eso, que igual ese debate va a seguir, sigue todavía si le llamamos dictadura, etc. Hubo una especie de duelo y de puesta por... o sea, por primera vez en el espacio público se instala como hecho que ocurrió ese nivel de violencia en el país, de que hubo muertos, de que eso ocurrió. Pero para eso tuvo que ocurrir una situación que desde fuera gatilló este proceso. Ahora, ¿para qué te digo? O sea, esto te lo hago como ejemplo de que efectivamente los medios de comunicación o estas situaciones simbólicas que se manejan así permiten estos momentos donde se gatillan ciertas cosas, donde se expresan ciertas verdades, donde se consolidan ciertos procesos que son también de psicología social, por así decirlo. Pero todo esto no ocurriría si es que no está el proceso mismo histórico detrás, con toda la complejidad que tiene, con todas las miradas que tienen. Lo mismo para cualquier otro proceso, ese es el ejemplo que te quería dar. Entonces, ya que te quería meter en ese tema, hace rato tenía intención de llegar a esto, pero lo voy a decir así. Esta es la última pregunta, porque no hemos extendido bastante. Estos procesos, entonces, no me voy a meter en lo de Chile, porque Chile considero que es una excepción a la regla. Quizás disiente de eso que estoy diciendo, voy a explicar por qué pienso que es una excepción a la regla, porque si tú ves lo que está ocurriendo en el resto de Latinoamérica, no tiene ninguna relación con lo que está ocurriendo en Chile, nada. Mientras en el resto de Latinoamérica están viendo cómo fortalecen sus países hacia adentro, así como durmiendo más de la cuenta, comiendo 4 o 5 veces al día porque saben que viene una guerra. Es casi lo que está ocurriendo en Argentina, en Brasil, saben que viene un enfrentamiento a propósito de
de la caída o del tropiezo que podría ser la situación europea y estadounidense. Entonces se están arropando, están confiando más en su Estado pese a la corrupción, bueno, eso es cuento de cada día, pero están arropándose. En Chile están ocurriendo otras cosas, es decir, aquí en Chile se sigue utilizando el mismo guión de los 90, como dijo el otro día el ministro a cargo de la nacionalización a medias, pero nacionalización al cabo de yacimientos petrolíferos argentinos, dijo, hay personas en España que siguen leyendo los manuales del año 90, y aquí en Chile los manuales del año 90, incluso los del 80, tienen pleno vigor, es decir, sigue siendo reeditado y no hay ningún cambio de timón. Entonces, este agotamiento de estas contradicciones en las cuales caen estos mismos manuales de los 80 y de los 90, incluso diría de los 70, en Chile esos tropiezos son leídos por parte de la izquierda como si fueran triunfo de la izquierda. La izquierda cree que está haciendo bien las cosas porque aquí lo que ocurre es que hay desinteligencia y hay un agotamiento del propio post-pinochetismo. Eso es lo que pienso yo. Pero no hay acá, aquí no están madurando un proceso ni reformista, ni menos revolucionario, ni hay tampoco una alternativa, una lectura alternativa de lo que está ocurriendo en el país. Todo se escribe en antagonismo de lo que hace la derecha. Yo creo que Hugo Gutiérrez dio la declaración más sincera al respecto, dijo: yo voto todo en contra de lo que la derecha vota a favor. Es decir, eso es lo que hace la izquierda. Entonces tú decís, esto no tiene ninguna salida. No hay ningún acercamiento ni un coqueteo con esto que podríamos incluso criticar, pero para criticarlo primero habría que revisarlo, primero habría que leerlo, que es por ejemplo el proceso bolivariano. Es decir, no existe nada de eso en este país, eso son anatemas. Entonces, yo no creo que estos procesos respondan a las mismas tensiones a las que responden los ocupas de Estados Unidos, por ejemplo, que ahí tenemos una cosa muy diferente. También voy a sacar de encima los primavera árabe porque ahí hay mucho de inteligencia gringa, intentando desestabilizar la región, cambiando las piezas del juego a propósito de sus propias acciones. Han tenido que reconfigurar el mapa. Me interesa más lo de los ocupas en Estados Unidos que de los ocupas españoles, que también demostraron ser como una especie de último resayo de niños bien alimentados y con mucho tiempo libre. Es decir, España, si es que va a tener un proceso duro, va a ser cuando ya se bombardee los Pirineos, se los deje flotando en el Mediterráneo, ¿cachai? Es decir, cuando ya definitivamente se lo expulse realmente de Europa. En este momento nominalmente están expulsados, pero hay procesos también en Alemania que están iniciándose. Y esto a propósito de una reconfiguración del mundo, y por lo mismo la pregunta final me he extendido en el exhorto de la pregunta y he realizado una serie de afirmaciones que no necesariamente va a compartir. ¿Tiene algo que ver con los ciclos Kondratiev este asunto? Extiéndete un poquito sobre los ciclos Kondratiev para que no parezca nada. Mira, bueno, no puedo dejar de decir que no estoy muy de acuerdo con lo que dijiste de las diferencias entre Chile y América Latina. Yo creo que tanto respecto a Chile como a América Latina tendría una visión más convergente. No pensaría que esos procesos que tú describes así en algunos países son realmente tan transformadores y son más bien ciertas declaraciones o ciertas élites que están haciendo ciertos acomodos, pero no necesariamente. No, sí, pero en fin. son de élites, sí, pero los brasileños están mirando para el BRICS y los chilenos siguen mirando a los gringos. Eso es notorio. Bueno, por eso te digo, tampoco están así en Chile. Hay cosas que se están moviendo, yo creo que estamos más nerviosos de lo que tú crees. Las élites en Chile están trabajando en varios escenarios, etc. Puesto que ya tienen su inversión en varios escenarios, o sea, no es porque necesariamente sean más inteligentes que otro grupo, ¿no? Pero la pregunta entonces,
entiendo, para reformularla como la entendí, es estos procesos de nuevos movimientos sociales, emergentes, que son nuevos, que llaman la atención, que pueden estar o no vinculados de distinta manera con estas nuevas tecnologías, tienen que ver con la crisis del capitalismo, que es lo que expresa estos ciclos Konradiev, que es una teoría que en síntesis señala que cada cierta cantidad de años la propia estructura del sistema capitalista mundial, porque se entiende así como un sistema que es mundial, un solo sistema, entra en crisis de rentabilidad, y que por lo tanto las ganancias, la forma en que se producen esas ganancias no se pueden seguir expandiendo y se produce un cierto colapso y se reinicia el sistema. Para los teóricos algunos teóricos del sistema mundial, este sería el último ciclo y que habría que salir del capitalismo y llegar a otra cosa, ¿ya? Y eso es bastante esotérico, porque sí, coincide cuando tú... con el fin del mundo, claro. No, coincide con los calendarios mayas, coincide con... no tanto con los mayas, pero sí coincide, por ejemplo, con el término de la edad de la era de Piscis y el comienzo de la edad de Acuario. Tú veías, eso me llamaba mucho la atención de esta teoría. Pero bueno, ahí también, dilucidar eso implicaría discutir respecto a lo que entendemos por capitalismo, y ahí también me interesa, mi perspectiva tal vez no es la misma o muy común, no sé, como vuelvo a ese ejemplo o esa frase que te decía de que esta frontera imaginaria entre que uno se supone que no estaría en el capitalismo y como que el capitalismo fuera otro, ¿ya? Sí. Otro que uno mismo. Capitalismo es una forma de o como que cayera el capitalismo es una buena noticia siempre. Es la forma, en una sociedad mundial donde la forma predominante, porque ahora tenemos un capitalismo mundial, de que las personas satisfacen sus necesidades, es a través de empresas orientadas con el fin del lucro. Eso es el capitalismo. Ahora, es decir, la frase de Adam Smith, la cerveza no llega al vaso del cervecero, a la botella del cervecero, ni el pan llega a la mesa del panadero no llega, digamos, al cliente final por la calidad del panadero o del cervecero, sino que llega por su egoísmo. Es decir, el ánimo de lucro lo que permite que el tipo pueda comer su pan y pueda tomar su cerveza. Ahora, el ánimo de lucro también está presente en otros sistemas no capitalistas, solo que aquí es lo predominante, y al mismo tiempo hay una contabilidad racional para acceder a ese lucro, digamos. Entonces está hasta el extremo calculado la posibilidad de generar el valor y en forma permanente, como te decía, yo no solo tener el segmento de mercado ahora, sino que tenerlo más y precisó ingente acumulaciones de capital para que esa racionalidad, digamos, se llevara hasta sus últimas consecuencias. Es la forma en que funciona la sociedad de la cual nosotros nos alimentamos, vivimos, aquí aprendimos a leer, a escribir, a amar, subimos videos, nos obligamos, somos capitalismo, son los remedios que compramos. Ahora, que eso tiene es la versión teórica y otra es la versión, así como decimos, socialismo realmente existente. Yo también hablaría de capitalismo realmente existente, puesto que el capitalismo lo hace posible el Estado. Sin Estado no hay mercado libre, si no hay una instancia que regule el cumplimiento de los contratos, que yo te vendo algo y después tú no me lo pagas, no habría mercado. Oye, estoy emocionado, por primera vez escucho un sociólogo reconociendo que el derecho tiene algún rol en esta historia. Sí, bueno, pero no lo digo en tanto sociólogo, entonces, porque yo no sé lo que le critico a los sociólogos. Primera vez que escucho un reconocimiento. Pero es que eso es lo racional. Porque obviamente sin el respaldo del uso de la fuerza no hay economía, no hay sociedad posible. Exacto. Y ahora, no es que vengan los malos que tienen la fuerza y controlan, o sea, es la forma en que estamos organizados para sobrevivir. O sea, nosotros somos con distintos niveles de integración, como dice un autor que me gusta, Norbert Elias, tenemos distintas escalas de agrupaciones humanas con las cuales nosotros nos garantizamos nuestra sobrevivencia y crecimiento. Pueden ser las familias, ¿cierto? Como la economía doméstica,
los países como estados nacionales, y luego las empresas a nivel internacional van generando otras redes más grandes. Y lo que tenemos es ciertas formas estatales, jurídicas y militares que permiten la ampliación de esta forma de distribución de bienes y servicios, que cada cierto tiempo llega a un cierto nivel de crisis sistémica respecto de cuánta ganancia puede producir. También hay crisis por otra parte política, que obviamente los bienes hay que repartirlos porque la gente empieza a acceder y a reclamar, y requiere una forma de reestructurar ese pacto social para repartir esos bienes de mejor manera, y que en el fondo también es una lucha económica. O sea, para mí el problema de los estudiantes, o sea, es un grupo que antes no estaba accediendo a la educación superior, ahora accede y ve que es injusto y que le sale caro y quiere que le paguen eso. ¿Ya? Puede agregarle valores y discursos, estoy diciendo algo terrible tal vez, pero No, es un problema económico, punto. No. O sea, es un tema de desplazamiento, de necesidades y de expectativas a una mayor cobertura de la población. Y más que un problema económico, un enfrentamiento de consumidores más que de ciudadanos, como se lo trata de a veces travestir, porque si el enfrentamiento fuera político sería, pucha, ¿y nos están educando para qué? Ahora, es decir, ¿nos están educando para qué y qué rol vamos a cumplir luego en esta sociedad? Volviendo a tu pregunta, tenemos una crisis, podemos decir, algunos autores señalan que estamos en una crisis con riesgo acercándonos de límites de crecimiento, de rentabilidad, y que estos tienen que ver con los límites de la naturaleza, digamos, con el agotamiento de los recursos naturales o con la fragilidad del ecosistema. Del ecosistema, pero también con el riesgo político. O sea, la escala que alcanza en la economía global no tiene como contraparte un Estado global que garantice la seguridad de las transacciones. Exacto. Entonces, es como tener un mercado sin Estado. Entonces, es muy riesgoso, muy volátil, y evidentemente quien se tome ese Estado global primero y la forma en que eso se vaya a configurar, que en el fondo ese es el problema de la sociedad mundial hoy, cuáles son los valores, cuál va a ser la constitución del Estado, y por eso que son tan importantes el Fondo Mundial, el Fondo Monetario, la OMC, las regulaciones ambientales. O sea, dependiendo de qué Estado global el que construyamos, va a ser la forma en que algo distinto o igual al capitalismo va a surgir más adelante. ¿Qué pasa con estos movimientos que comienza a construirse, yo diría, a partir de podemos juntar el movimiento zapatista junto con el movimiento antiglobalización, que parte por ahí en Seattle del año 96, una nueva corriente de movimiento antisistémico que por primera vez y de manera ya global que aspira a tomarse el poder. Exacto, sino que está planteando estos problemas que tienen que ver con qué va a pasar con el planeta Tierra, con la economía mundial, no está luchando por los pobres de la esquina de aquí, sino que mirando la situación global. Ahora, eso se combina con una cultura política que ha devenido más individualista, más espontánea, más errática, donde la gente reclama más, con un nivel educativo mayor en general de la población, y con un proceso de restricción de los beneficios económicos entregados por el Estado a nivel mundial, ¿cierto? Un retroceso del estado de bienestar, y que se mantuvo a duras penas en Europa sobre todo, y que ya genera en Estados Unidos y en otra parte genera estructuralmente desempleo, exclusión social, generan grupos masas que permiten estas presiones radicales y que se juntan con esta mirada global antisistémica, o que en realidad no es antisistémica, es prosistémica, para construir un sistema mundial que para mí es lo que está en debate hoy en los próximos años. O sea, ¿cuál es el estado global que vamos a construir? Sí, tú me decías con esto que tú dices, bueno, es que el problema que tenemos es que se ha inestabilizado el sistema mundial por su crecimiento
que no ha ido a la par con una institución estatal, con una institucionalización estatal para que se haga cargo de respaldar con la espada aquello que alguien firma con un cheque. El rol que está cumpliendo Estados Unidos hoy. Pero eso también soslaya un vicio de origen que tiene el capitalismo y que no es algo que haya descubierto Marx, pero Marx sí le puso bastante atención sobre ese vicio, de que el sistema capitalista, al menos como lo concebimos, o crece o se cae. Es decir, el sistema capitalista no tiene esa ventaja de, bueno, ¿sabéis qué? Vamos a llegar hasta tal punto y ahí nos quedamos. Es decir, el sistema, cuando dicen hay una recesión, es un eufemismo de crecimiento. Es decir, cuando el sistema capitalista no está creciendo, está a la baja. Bueno, el problema de los límites del crecimiento. Ese problema del capitalismo obliga que el capitalismo esté en plena expansión en el territorio. Y el problema que nos encontramos con el capitalismo en este momento, y quizás por esa razón algunos autores dicen que esta es la crisis terminal del sistema capitalista, es que el sistema ya se expandió a todo el planeta. Entonces no tiene la posibilidad de buscar otros territorios. Yo creo que falta África, falta